Mi novia me dijo que a menudo experimenta parálisis del sueño y que incluso ve a un demonio la mayoría de las veces. Me dijo que le da pánico porque se siente absolutamente indefensa y que el demonio que la mira parece tener intenciones maliciosas. Por supuesto le dije que solo era una alucinación y ahora me da un poco de vergüenza admitirlo, pero pensé que finalmente podría conseguir algo con ella si la convencía de que no tendría que dormir sola. Así que le dije que podríamos dormir juntos, para que estuviera menos asustada. Le dije que se sentiría más segura conmigo. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Comenzó bastante inocente, y en realidad se sintió muy bien el simple hecho de abrazarla. Era la primera vez que estaba en la cama de una mujer, así que por supuesto tenía solo una cosa en mente. Pero no quería parecer... no quería que mis intenciones fueran muy obvias, así que actué lo más educadamente posible. Me aseguré de no tocarla de forma indebida, pero estábamos acurrucados y no pude evitar pensar en ello. Me prendí bastante, pero, de nuevo, no quería parecer un depravado, así que tuve que hacer una media cuchara torpemente para evitar que se diera cuenta de que estaba algo emocionado. Me di cuenta de que se sentía segura, y eso me dio cierta satisfacción. Estaba realmente feliz y orgulloso de hacerla sentir tan segura en mis brazos. Finalmente, su respiración se hizo más lenta y se quedó dormida. Estaba algo frustrado por no haber podido hacer algo con ella, así que me quedé tumbado viéndola dormir. Espero que eso no suene demasiado espeluznante. Es solo que ella es tan hermosa y creo que realmente la amo. Todo lo que quería era que ella se sintiera bien y segura. Pero mi mente también me preguntaba por su cuerpo. Estaba perdido en la fantasía y dejándome llevar por el sueño cuando lo oí. Estaba haciendo un adorable sonido. Bueno, al principio pensé que era adorable. Sonaba como si estuviera teniendo un muy buen sueño, si sabes de lo que quiero decir. Su respiración era cada vez más rápida. Yo perdí totalmente el sueño y la abracé. Comencé a pensar que tal vez sí tendría una oportunidad. La abracé y la acerqué un poco hacia mí. Esperaba que ella me devolviera el abrazo, pero no lo hizo. En vez de eso, hizo ese sonido de nuevo. Solo que esta vez no sonó tan lindo. No sonaba para nada sexy. No me pareció que sonara como si tuviera placer. En todo caso, sonaba angustiada, asustada. Abrí más los ojos. No podía ver bien en la oscuridad y estaba bastante preocupado. Quería asegurarme de que ella estaba bien. Entonces comenzó a susurrar. Bueno, en realidad gimoteaba. Sonaba como si tuviera pánico. Ahí fue cuando me di cuenta de que debía estar sufriendo un episodio más de parálisis de sueño. Me sentí bastante mal, porque pensaba que mi presencia le ayudaría a sentirse más segura. Honestamente, y sé que suena estúpido, pero me sentí decepcionado conmigo mismo por dejar que esto sucediera. Me acerqué y le susurré. ¿Estás bien? Cariño, ¿estás bien? Le pasé la mano por el pelo y la mecí de lado a lado, pero su respiración se aceleró y sus susurros se empeoraron. Parecía que quería gritar, pero no podía. Mi cerebro comenzó a buscar la forma de calmarla. Deseaba poder ayudarla. Daba miedo y me sentía totalmente inútil. Estaba demasiado oscuro para verla bien. De hecho, era más oscuro de lo que nunca había visto. Solo podía distinguir su silueta y sus ojos muy abiertos por el miedo en la oscuridad. Y la zona frente a ella parecía un abismo negro o un vacío. Era un efecto inquietante, oírla llorar y verla mirar con tanto miedo lo que básicamente era nada. Era fácil imaginar un rostro o una forma en esa oscuridad,
y sabía que así funcionaban ese tipo de alucinaciones. Ella no estaba viendo nada, no realmente, solo una sombra, y su mente estaba llenando los espacios en blanco. Deseaba poder verla mejor. Deseaba que no estuviera tan oscuro, porque quería que se sintiera segura. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de encender la luz. La vería. Pero lo más importante es de que ya no vería nada, y su alucinación se disiparía. Me aparté de ella para encender la luz de la cabecera, y ella me susurró en voz baja. Parecía como si estuviera muy asustada, como si me rogara que no me apartara de ella. Le dije: no te voy a dejar, cariño, estoy aquí. No me iré a ninguna parte, solo voy a encender las luces. Y juro por Dios que pude escuchar que me dijo: no lo hagas. Pero me imaginé que debía ser porque tenía miedo de que la dejara, así que mantuve mi cara presionada contra su mejilla y alcancé la lámpara detrás de mí. Apenas pude pulsar la lámpara. La luz se encendió y juro por Dios y por todos los ángeles que mi corazón casi se detuvo. El lugar sombrío que había estado frente a ella no estaba vacío en absoluto. Era horrible. Había una jodida cosa de espectro malvado. Estaba mirándola fijamente. Estaba en cuclillas en la cama junto a ella, con la cara a un par de centímetros de la suya. Sus ojos eran tan grandes y amenazantes. Grité como un bebé, y la cosa volvió su terrible mirada hacia mí. Sus ojos eran como unos charcos de odio. Sabía que quería hacerme daño. Fue como si todos los buenos sentimientos que había sentido se sumergieran en agua helada, como si mi alma se hubiera arrugado y se hubiera retirado del pozo profundo de mi mente, donde solo había silencio y miedo. Me gustaría haber huido del lugar, no les miento. Me sentí absolutamente roto. Supongo que podría haber sido un destello de depresión, aunque nunca he estado deprimido. Pero también había algo más, como una sensación de que algo estaba sucio. Tenía esa repulsión inarticulada. No quería estar cerca de esa cosa de aspecto maligno. No quería estar cerca de mi novia. Me preocupaba que ella me pasara esto como si eso fuera una enfermedad. Imágenes horribles pasaron por mi mente. Hasta pensé que ella me había traído aquí deliberadamente, para manipularme, para infectarme con esta maldición. Quería herirla por ello. Pensé: Dios, no quiero admitirlo, pero pensé en cortarle la garganta y arrancarle los ojos. Y entonces empecé a sollozar. Amo a mi novia y nunca le haría daño, pero de alguna manera la presencia de esta entidad demoníaca me hizo odiarla, solo temporalmente, pero aún así me hizo querer lastimarla, matarla. Me volvió loco. La mujer que quería proteger, la mujer a la que quería amar y poner a salvo, convertida en una especie de fantasía de sangre voraz por el demonio de la parálisis. No podía dejar de llorar. Ella también lloraba, pero apenas me di cuenta. De hecho, me alejé de ella y me rasqué la cara con los dedos en un gesto desesperado, como si estuviera suplicando a mi propia psique rota que volviera a la realidad. No sé cuánto tiempo permanecimos así. Yo temblando de miedo, ella completamente quieta, inmóvil como una piedra, inmóvil como una tumba. Hasta que finalmente movió una mano. Fue un movimiento brusco, pero en cuanto se movió, la criatura huyó. Giró hacia mí y me rodeó con sus brazos y sollozó desesperadamente en mi cuello. Seguía diciendo: gracias a Dios que estabas aquí. Dijo que su demonio estaba ahí, que sabía que iba a hacerle daño, pero que mi presencia lo había detenido. Luego sonrió y dijo: pero tenías razón, tiene que ser una alucinación. No pude hablar, no tuve el valor para decirle que era real, o al menos que hiciera una alucinación. Yo también lo había visto de alguna manera. Ella dijo: tienes que dormir conmigo mañana también.
Sé que mi demonio del sueño acabará por dejarme en paz si tú estás aquí a mi lado. Me besó en los labios, pero yo estaba demasiado cansado para devolverle el beso. Me dijo que sentía que mi presencia impedía que la criatura le hiciera daño, que esa noche había parecido más real que nunca, más peligroso que nunca. Dijo que había tenido un miedo abrumador de que la criatura le cortara la garganta y le sacara los ojos. Y ella sabía que una alucinación no podría ser eso, pero de alguna forma también sintió que mi presencia ahí le salvó la vida. Pero esa imagen seguía grabada a fuego en mi mente, la imagen mental de que yo la había lastimado, exactamente de la misma manera que ella pensaba que lo haría el demonio. Quiere que la acompañe a dormir tanto como sea posible, pero ¿cómo podría hacerlo? Dice que le ayudaría a sentirse segura, y tal vez tenga razón. Tal vez mi presencia ahí detuvo al demonio, pero ¿cómo puedo volver a dormir con ella? No creo que pueda soportar ver al demonio de la parálisis del sueño una vez más. Podría volverme loco. No sé si podré resistir si intenta decirme que la lastime, que la mate. ¿La protejo de mí mismo? ¿La abandono para que se enfrente sola a este terror nocturno? ¿O intento ayudarla? ¿O la protejo del terror nocturno? No sé qué hacer. Estoy aterrado.